¿Qué tan costoso fue el esfuerzo en las guerras para las polis griegas? Las guerras trastocaron las sociedades de los combatientes, incluso la de los vencedores. Pérdidas de vidas humanas, destrucciones de edificios, de embarcaciones, familias que jamás pudieron reencontrarse nuevamente, y la lista podría seguir. Ya el esfuerzo en la Primera y Segunda Guerra Médica, en la que una confederación de polis griegas se enfrentó al Imperio persa, implicó un gran esfuerzo para las mismas, que estuvieron muy cerca de ser derrotadas. Luego de estas guerras, las polis griegas se enfrentaron entre sí en otra guerra, la Guerra del Peloponeso, que enfrentó al Imperio ateniense y a Esparta, quienes comandaron ejércitos con sus respectivos aliados. Esparta triunfó en esta guerra, pero esto no fue el fin de las guerras, por el contrario, las mismas tuvieron consecuencias desastrosas para el mantenimiento de la independencia de las polis. Allá en la distancia, observamos la destrucción de Atenas. Solos enfrentaremos al monstruo que trae oscuridad a nuestra tierra. Esperaba que los espartanos nos vinieran a ayudar esta mañana. Tal vez sienten que dieron suficiente. Nos fallaste a todos. Esto es tu culpa, Temístocles. Sin espartanos solo hay campesinos. Debimos negociar con los persas cuando hubo oportunidad. Todos tienen razón. Sí, solo nos queda un puñado de barcos. Y sí, solo somos campesinos. Somos comerciantes. Somos muchachos, convertidos en hombres con el sacrificio y el calor del combate. Jugué un juego peligroso. ¡Y lo perdí! Si eligen darnos la espalda, a mí, a su nación, yo no voy a juzgarlos. Son libres de irse. Aún son hombres libres. Muy bien. Entonces pongamos las manos a la obra y saquemos esos barcos del seno de Grecia. Hoy es un privilegio ser de los nuestros. Una historia que se va a contar durante 1000 años. Que nuestra última resistencia quede grabada en la historia. Y deben demostrar que eligieron fallecer todos de pie en lugar de vivir de rodillas. ¿Esparta también se vio perjudicada a pesar de haber triunfado en la guerra del Peloponeso? Incluso Esparta, a pesar de haber triunfado, empezó a sentir los esfuerzos del esfuerzo bélico, incrementados por las propias características de la sociedad espartana. En esta sociedad, los niños nacidos entre los iguales que no eran juzgados aptos para el combate eran sacrificados, lo cual suponía una gran pérdida de vidas humanas. Además, los niños eran educados desde pequeños para el combate, pudiendo morir por lo extenuantes y peligrosos que eran los entrenamientos. ¿Los nacimientos contrarrestaban esta baja poblacional? La respuesta es no. En la sociedad espartana era costumbre que los hombres pasaran todo el día y la noche en compañía con los más soldados de su compañía, por lo que debían verse con sus esposas a escondidas, lo cual reducía las chances del nacimiento de nuevos soldados. Si a estos elementos le sumamos las muertes por las prolongadas guerras mencionadas, la conclusión es que la sociedad espartana tenía una debilidad interna muy peligrosa. ¿Qué sucedió luego de la guerra del Peloponeso? Tebas, otra de las polis griegas, aprovechó los grandes costos que las guerras habían implicado en Atenas y Esparta y pasó a predominar. Así, tras que Atenas había sido derrotada por Esparta en la guerra del Peloponeso y había dejado de ser imperio, y que Esparta había pasado a predominar, los tebanos vencieron a Esparta en el 371 a.C. en la batalla de Leuctra. Los espartanos, que eran los mejores guerreros griegos,
hasta el punto de que Atenas había construido los muros largos en la guerra del Peloponeso para evitar enfrentamientos por tierra, fueron derrotados en un escenario en el que no parecía que fuera posible que sufrieran una derrota. Además, un año después, en el 370 a.C., los espartanos fueron derrotados nuevamente por los tebanos, que liberaron a Mesenia, que pasó a ser una polis y era un territorio sojuzgado por Esparta, que sometió a sus habitantes y los convirtió en hilotas. Los hilotas eran los que permitían que los iguales espartanos pudieran ir a la guerra y participar en política. Sin hilotas, Esparta no podía mantener ni su sistema político ni su estilo de vida. ¿Cómo fue posible que Esparta fuera derrotada en un combate terrestre? Esto fue gracias a una estrategia que empleó Epaminondas, el general tebano, responsable de esta victoria. Esta estrategia se llama formación oblicua y posteriormente fue empleada incluso por Alejandro Magno. A partir de esta estrategia, Epaminondas no distribuyó a sus soldados de manera equitativa, es decir, con la misma cantidad de soldados en cada flanco. Por el contrario, concentró a sus soldados de élite en un flanco, mientras que los demás soldados debían mantener a raya a los soldados enemigos, desplegando una gran coordinación, formándose así el ejército de manera oblicua. Pero además, Epaminondas desorientó aún más a los espartanos al colocar a sus soldados de élite tebanos en el flanco directamente de frente a los soldados de élite espartanos, cuando en realidad lo habitual era que al avanzar los soldados de élite de un ejército no se encontraran de frente con los soldados de élite del ejército contrario. Así, la estrategia de Epaminondas era la de eliminar a los soldados de élite enemigos y luego hacer rotar a sus propios soldados de élite para vencer al resto de los soldados enemigos que se encontraban también combatiendo contra el resto de los soldados tebanos. Los espartanos, sorprendidos y desorientados, fueron derrotados. Tras la victoria contra Esparta, ¿Tebas logró dominar por un largo tiempo? En realidad no. En el año 362 a.C., Atenas y Esparta vencieron a Tebas, ya que habían vuelto a ser aliadas como en las guerras médicas, esta vez para frenar la hegemonía de Tebas. Así, Tebas firmó la paz tras la muerte de Epaminondas. ¿La derrota tebana llevó a la paz en Grecia? La respuesta nuevamente es negativa. La debilidad de las polis griegas tras la guerra entre Tebas y Esparta fue aprovechada por Macedonia, un reino ubicado al norte del territorio griego. Los macedonios hablaban una lengua parecida al griego y compartían algunas costumbres y tradiciones helenas, pero hasta entonces no habían intervenido en los asuntos griegos. Pero esta es una historia para otra ocasión. Rock the place with a